el país está siendo sede de una conferencia internacional con dos conceptos sobre el Estado y la democracia. Es decir, dos conceptos con una gran ampliación, pero sobre todo, ¿cuál es la relevancia que reviste esta conferencia, pero sobre todo que se celebra en El Salvador? Exactamente. Creo que este foro, primero, muestra el fuerte interés de El Salvador por, a la vez, el ámbito internacional, entender hacia dónde vamos y explicar su propio modelo, lo que pasó aquí y hacia dónde va El Salvador. Y eso fue muy interesante que en este foro, tanto como foros que existen, encuentros que existen en el mundo, que fuese en Europa, obviamente, la conferencia de Múnich, que es un encuentro sumamente importante, que fuese en Estados Unidos, en Asia, bueno, en el mundo es muy importante que países que tienen una experiencia o que quieren también entender y explicar quiénes son, puedan reunir testigos internacionales, como ha sido hoy en día y ayer, con representantes de varios países. Pienso en, por ejemplo, la República Democrática del Congo, en África, de Europa, latinoamericanos. Pienso en Marta Lucía Ramírez, que ha sido una vicepresidenta de Colombia hace todavía apenas 2 años, que es una señora muy activa en Colombia. Bueno, así que ahí fue encuentros y, por cierto, todos nos pudimos entender, ver cuál era nuestra experiencia, y muy interesante. Por cierto, ¿has encontrado algo distinto en el país? pero no es distinto, es un nuevo El Salvador, eso definitivamente, y lo vemos de manera objetiva. La seguridad, el hecho de caminar, de ir en el centro de la capital, yo conocía antes de todo eso y hace muchos años, y hoy definitivamente es otra cosa. Pero es muy importante, y lo vimos con el interés que genera la situación, el modelo salvadoreño en materia de seguridad, porque, como digo, eso es una base para un proyecto económico de atractividad. Y te voy a decir a qué pensé participando y trabajando hoy en día al foro. Pensé que todo eso podía ocurrir un El Salvador dragón de Centroamérica. El nuevo polo de atractividad del dragón centroamericano, que es muy importante tanto para la unidad nacional como para una búsqueda de una nueva unidad dinámica regional. Y hoy en día, que era también un tema de debate, en tensiones internacionales, construir, influir para la región centroamericana es estratégico. Muchos opositores al gobierno critican que, si bien es cierto, reconoce, porque nadie puede negar el avance, ha dicho, mire, pero también se han vulnerado algunos derechos de las personas que están privadas de libertad. ¿Cómo compaginar esas dos cosas? Mira, explicando también que se liberó, como dijo el presidente, millones de salvadoreños. Yo viví aquí, yo tengo un enlace personal muy fuerte con El Salvador. Yo sé lo que es la presión. ¿Qué época viviste? ¿Antes de la guerra o durante? Durante. Yo estaba durante la ofensiva de hasta el tope. El 89. Yo aquí estaba. Podés dar fe, efectivamente. No, ya estaba. Ya voy a llegar, porque necesito que también veamos los antecedentes, el génesis de lo que pasó aquí y por qué no se pudo cortar a tiempo. No sé si tú has visto, pero la guerra civil dejó 75,000 más o menos fallecidos durante 12 años. Vivimos más de 10 años en estado de excepción, ¿verdad? ¿Crees tú que el hecho de no haber atendido, por lo menos desde mi óptica, que no hubo atención post-conflicto armado, la sociedad quedó impregnada de ese terror de la guerra, pudo haber influenciado esto en el desarrollo de las pandillas? Definitivamente, sabemos lo que pasó, pero quisiera decir, antes de contestar este punto tan importante, Julio, que dices, imagina, y lo sabes bien,
el choque, el impacto que tiene sobre el espíritu, sobre la conciencia, sobre los niños que crecieron a raíz de 10 años de una violencia terrible de guerra armada. Es terrible. Todos lo conocemos. Francia también sufrimos así de momentos tan terribles que han condicionado generaciones, porque eso condiciona la conciencia nacional del país. Esta pregunta, ¿vivimos en un Estado de Derecho? Porque muchos dicen, no hay un Estado de Derecho, pero otros te dicen, bueno, mire, ¿de qué se sirve antes que se vivía con una gobernabilidad que se decía que estaba en un Estado de Derecho, pero que al final habían muertos? Es decir, las circunstancias pueden en algún momento inducir a un tipo de acción. Definitivamente. Y ahí las circunstancias exigían. Eso era un compromiso. ¿Una mano dura? Definitivamente. Y como muy bien lo dices, circunstancias lo vivimos también en Francia, y como se vivió en otros países. En un momento dado exige que el Estado tome su rol. Obviamente estamos en El Salvador, porque en Centroamérica hay una dictadura, se llama Nicaragua. Ahí para que podamos comparar, El Salvador recibió ¿cuántos millones de turistas? Más de 4,35 este año. Está abierto El Salvador. Hay otros países donde se disparó contra estudiantes. Pienso en Venezuela, pienso en Nicaragua. Así que esa pregunta yo quisiera que fuese preguntada a esos países. Ok, volviendo ya para ir cerrando esta parte, ¿qué rol tú crees que ha jugado o que debería de jugar los demás partidos políticos y la oposición del país en esta nueva visión? Bueno, ahí tengo yo una mirada exterior, pero el debate hace parte del debate político nacional y me imagino que cada quien más hoy en día con los sistemas tecnológicos, con las redes sociales, hace ese trabajo de sensibilización. Después es el ciudadano que va a decidir libremente cuál es el rumbo de su destino. Para cerrar, ¿crees tú que sin voluntad política se pudo haber llevado a cabo todo este proyecto? No, definitivamente. Eso está clarísimo. Es la voluntad política, es la visión que presentó el candidato Nayib Bukele, que ahí vimos durante esos años y con una visión, es decir, para los años entrantes. ¿Hacia dónde vamos? En un medio regional e internacional que no es fácil. Entonces, poder cumplir a raíz de los años es lo más difícil cuando uno manda. Poder cumplir en el tiempo. Y es lo que está pasando aquí. Bien, ahora vámonos un poco al otro lado del mar, como bien, al otro lado del charco. ¿Cuál es la situación actual de tu país? Bueno, Francia es un país que está en la Unión Europea, miembro de la Unión, fundadora con Alemania, Italia y los países de Benelux en 1957. Es un país presente en el mundo que tiene el segundo superficie marítimo del mundo con Estados Unidos, ambos 21 millones de kilómetros cuadrados, y que permite a Francia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que dispone del potencial nuclear, ser presente en todos los océanos, todas las mares del mundo. Entonces, eso es ahora la imagen. Ahora, mi país, se vive en la realidad. Mi país tiene desafíos. Y el desafío más grande ligado con el de la seguridad es la unidad nacional, porque seguridad, sentirse en seguridad es fundamental para evitar una forma de fragmentación. Francia es un país hoy en día que está enfrentando una forma de comunitarización, de fragmentación del tejido nacional. El desafío del gobierno que encontró el vicepresidente
Félix Ulloa se reunió hace poco con el propio jefe de gobierno francés, Michel Barnier, es restablecer justamente una seguridad en unas ciudades donde aparece un mal que está conocido en la región latinoamericana, que es el narcotráfico. Entonces, ahí el Estado está hoy en día presentando un plan de lucha y obviamente está mirando en el mundo quién ha hecho algo. Y es por eso que se miró lo que Uno de pasó los instrumentos que ocupó el gobierno, que todavía está vigente, ha sido el régimen de excepción para poder implementar todo. ¿Francia tiene alguna figura, dijéramos, parecida que le haya permitido, que le pueda permitir, dijéramos, invocarlo? Sí, primero el general de Gaulle, al principio de los años 60, cuando hubo la guerra en Argelia, que era una guerra de independencia, pero una Argelia que era a nivel administrativo considerado como departamentos en aquella época, cuando hubo atentados, violencias, el general estableció un periodo de excepción para enfrentar una situación atípica y que podía destabilizar el país. Vivimos después de los dramáticos, horribles atentados en 2015 en París, en 2016 en Niza, momentos donde se tuvo que tomar medidas de excepción definitivamente, primero para unir las fuerzas de seguridad y segundo para poder contestar a la amenaza que era inmediata. En el país de todos fue conocido que una de las grandes problemáticas es que hubo una pérdida del control territorial en todo El Salvador. Sí. Es decir, quienes mandaban en los territorios eran los pandilleros, eran los homos, eran los que imponían las reglas. Puede decirse que en Francia es catalogado también, ha perdido Francia el control del territorio, ya llámese pandillas, narcotráfico, y te hago esta pregunta porque para que un Estado se considere como tal tiene que tener control territorial, porque de lo contrario podíamos caer en un Estado fallido, no tener un control de manera directa. Claro, diría no, eso claramente el Estado francés no perdió control, pero sectorialmente en unas zonas puede ser que sí se haya perdido en unos distritos, sitios, de manera momentánea, pero el control definitivamente. Y es por eso que el propio gobierno, el ministro del Interior, definió un plan de urgencia para retomar control. La verdad es sectorial, pero en Francia no perdió el control. Pero sí sectorialmente la temática está planteada definitivamente. Y es el despierto de esa conciencia hoy en día en Francia que va a permitir romper la mecánica. ¿Tú crees que eso va? Me dejas muy claro, es cierto, Francia, algunos distritos es posible que no lo... Sí. Pero esto puede evolucionar, puede crecer si no se le pone paro a tiempo. Obvio. ¿Verdad? Definitivamente. Es decir, ¿crees tú que las condiciones políticas en Francia están en el mejor momento para establecer un plan de contención? Entiendo perfectamente tu pregunta y voy a decir, en política nunca es el buen momento. Entonces, en política siempre hay que ser creativo, constante y voluntario. Hoy en día es la constancia que está puesta en tela de juicio en Francia, porque desde las elecciones legislativas anticipadas en Francia tenemos, el presidente tiene el poder de disolver el Congreso. Entonces, desde la disolución en junio pasado, ya el gobierno no tiene la mayoría en el Parlamento. En nuestro sistema, el gobierno siempre tenía una mayoría relativa o absoluta que le daba para 5 años las bases sólidas para llevar a cabo una política que los franceses votaban después o rechazaban. Eso era otro tema. Hoy en día estamos ni sin mayoría
relativa además. Estamos en una forma de coalición, lo que es totalmente nuevo desde decenios en Francia, y eso crea un contexto, un sentimiento de debilidad, de probablemente falta de constancia. Y sabemos perfectamente, ustedes lo saben muy bien en El Salvador, para esos temas tan duros de seguridad, nosotros hemos sufrido momentos difíciles por otras razones, pero del terrorismo islamista, lo que más necesita el Estado es constancia.